Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo que llevamos, la iglesia dinámica, una iglesia fiel, el tema que vamos a ver en esta semana se llama una iglesia que involucra a otros. La lectura que vamos a realizar se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 18 al versículo 22. La palabra dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchas veces nosotros como personas tendemos a discriminar o a hacer un lado a las personas. Y eso es lo que no debemos de hacer como cristianos. Nosotros como cristianos debemos, como dice el tema, involucrar a otros. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora quiero enfocarme un poquito en la cuestión que dice aquí, pescadores de hombre. En la lectura que realizamos, estamos viendo acerca de 4 apóstoles que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero de los primeros dos hay algo que me llama mucho la atención, de Simón llamado Pedro y de Andrés que era su hermano. Jesús los llama y les dice: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés eran pescadores, pero Dios les dice: voy a llamarlos y vengan en pos de mí para que sean ustedes pescadores de hombres. ¿Por qué les dice pescadores de hombres? Bueno, pues primeramente para que pudieran entender el concepto de pescar. Ellos pues a eso se dedicaban. Sabían que debían de ir al mar en cierta zona a cierta hora y debían echar la red de cierta manera y debían esperar a que se llenara esa red y luego con la fuerza suficiente pues jalaban la red y recogían los peces. Eso era lo que hacían ellos. Entonces Jesús les dice: vengan en pos de mí porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Van a hacer lo mismo que hacen, pero ahora con hombres. ¿Y por qué con hombres? Pues era un llamado que le estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo a ellos para que fueran en medio de ese mar, o sea, en el mundo, en una barca, e iban a aventar la red, o sea, iban a predicar al mundo. Entonces ellos iban a ir como pescadores extendiendo el evangelio para que la mayor cantidad de personas que pudieran entender este evangelio fueran recogidas, fueran rescatadas de esa agua, ¿no? De ese mundo en el que vivimos, seamos rescatadas para Cristo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo pudo haberlo hecho solo, o sea, pudo haber predicado el evangelio y extender su palabra, porque pues lo pudo haber hecho, era Dios. Mas sin embargo, escogió a 12 personas específicas que fueron sus apóstoles para poder llevar el evangelio. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo con personas? O sea, acompañándolos para que fueran ellos a predicar. Pues básicamente la respuesta está en Juan capítulo 17 en el versículo 4, que dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por lo tanto, esta tarea fue encomendada por su padre. Su padre le dijo: tienes que ir al mundo a llamar a 12 discípulos, a darles el mensaje de la verdad para que ellos puedan ir y enseñar ese mensaje. Esa era la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que obviamente pues tenía que morir por nuestros pecados en una cruz y resucitar al tercer día, pero esa misión se le había encomendado y el Señor aquí le está diciendo: pues ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Como les dije, nuestro Señor Jesucristo pudo haber hecho solo su ministerio,
Pero aterricémoslo aquí y ahora. Yo he oído a personas que dicen, ay, sí, que yo soy el ungido y que nadie más arriba que yo y que a mí el Señor me consulta lo que va a hacer y yo le doy permiso, si sí o si no, o conmigo el Señor solamente habla, o solo a mí el Señor me habla para que yo les hable a todos los demás. Y queremos hacer las cosas solos. Y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay peligros que conlleva que una sola persona ministre la palabra. Por ejemplo, que pueda él poner sus propias ideas, que malinterprete la Biblia y la entienda de una manera que no es la correcta. Y entonces eso es lo que nos va a enseñar a todos y todos pues como dicen, pues lo dijo el pastor, el ungido, pues es la verdad y realmente no es así. Y muchas veces caemos en ese error de querer entender la palabra a nuestra propia conveniencia, de decir, ok, esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta porque toca mi pecado, entonces pues no la voy a hablar y no la voy a tocar. No, la Biblia es completa. También que puede el impacto ser menor. ¿Qué pasa cuando una sola persona da un mensaje? Sí, puede impactar y puede impactar mucho y a muchas personas, pero ¿qué pasa cuando hay más personas que ministran esta palabra, que apoyan al pastor? Vamos a poner un simple ejemplo. En nuestra iglesia hay sociedad femenil y hay grupo de jóvenes, pero también hay estudio en las mañanas de la palabra. Entonces, hay varias personas que están impartiendo el evangelio, a lo mejor de cierta manera. No es lo mismo estar en la sociedad femenil que estar con el grupo de jóvenes, porque básicamente es la misma palabra, pero a lo mejor con diferentes enfoques, a lo mejor de diferente manera para que lo entiendan las personas. No le puedes hablar a un joven de decirle, pues la receta va así, porque te va a decir, o sea, pues ni siquiera yo sé qué es sofreír, ni freír, ni nada. Entonces, y vas con una mujer y si le hablas de receta, te va a entender porque es lo que hace, sin afán de ofender, ¿eh? Ese es mi punto, que hay varias personas tratando de abarcar la mayor cantidad posible de hermanos, sea hermanas, sean jóvenes o sean personas que les gusta estudiar la Biblia, como en los estudios que se dan por las mañanas antes del culto. Entonces, si se quitaran, por ejemplo, esas sociedades, esos estudios, entonces el impacto sería menor. ¿Por qué? Porque la palabra sería muy general y como que el joven diría, bueno, sí, yo sé que Dios me ama, pero ¿y qué hago con esto que me está pasando ahorita? O yo sé que Dios me ama, pero mi esposo me está siendo infiel, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y muchas cosas. Entonces el impacto es menor. Por eso es necesario que más gente se levante, más siervos se levanten a atender y a ministrar la palabra del Señor. Y con esto llego a mi punto número 2, que es qué tipo de personas escogió nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que no escogió letrados, no escogió que supieran muchísimo de la Biblia y gente que tuviera dinero, que estuviera, no todas eran igual. Había pescadores, había recaudadores de impuestos también, o el celote que estaba dentro del ámbito de la política. Entonces, no escogió a cierta clase de personas, sino escogió personas que ni siquiera tenían el conocimiento de la Biblia. Yo, por ejemplo, les voy a abrir mi corazón. Cuando llegó el momento de que el pastor se acercó a mí y me dijo, oye, te puedes encargar de los jóvenes, mira, esto, lo otro, aquello. Y realmente mi primera impresión fue miedo. Miedo porque decía yo, es que no estoy preparada para hacerlo. No tengo el conocimiento, a pesar de que estaba estudiando la Biblia, no me sentía y no me siento aún preparada para esta labor tan grande y tan hermosa y de tanta responsabilidad que es llevar a los jóvenes. Entonces,
yo me empecé a poner obstáculos, yo misma me empecé a poner limitaciones y no es que no tengo el conocimiento, es que si me preguntan algo yo no lo voy a saber y es que es mucha responsabilidad y es que nunca he llevado ningún liderazgo, ¿sí me entienden? Entonces me empecé a poner limitaciones y obstáculos y no es que no he estudiado para los jóvenes y no es que no he tenido doctorados y muchas cosas. Y cuando el Señor me dijo, tienes que hacerlo, a eso te he llamado, Él me dijo que me iba a preparar. Él me dijo, yo te estoy llamando a ti y yo te voy a preparar para eso. Él me dijo, no vas a estar sola, yo estoy contigo, tú ve y haz tu trabajo, que yo te voy a capacitar, que yo voy a estar ahí a un lado tuyo, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a dar de mi espíritu. Y entonces fue cuando yo dije, ok, Señor, tú estás diciéndome que tú vas a estar conmigo y entonces lo voy a hacer. Como le dijeron los israelitas a Josué, si Dios no va a ir contigo, si Dios no va a ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Asimismo, yo le dije al Señor, si tú no vas a ir conmigo, entonces no quiero nada. Si tú no me vas a capacitar, entonces yo no voy a agarrar los jóvenes porque no me voy a sentir capaz. Pero si tú vas conmigo y tú me estás prometiendo que vas a ir conmigo, entonces adelante y pues ahorita aquí estamos, ¿no? Entonces no necesitamos un doctorado, no necesitamos una maestría para poder servir a nuestro Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No escogió a personas de la alta sociedad, no, sino que escogió lo vil, lo que nadie quería, a quien nadie le hacía caso, los más débiles. A esos escogió. Y nosotros, por tanto, si imagínense si Dios escogió a lo vil y menospreciado, ¿cómo nosotros no hemos de escoger también a ese tipo de personas que nadie les hace caso? Debemos de incluir a las personas que están a un lado. Tú no sabes el plan que tenga Dios con esas personas, lo que puedan hacer para el reino de Dios, tratar de jalarlos para que en la medida de lo posible puedan trabajar para Dios y podamos trabajar todos juntos para un mismo fin.